Bueno, mi nombre es Yurani Giraldo, soy asistente de eventos académicos y junto con Angélica Castillo los estaremos acompañando en esta edición del Congreso. Les recordamos que este año los temas centrales son las problemáticas de las diversidades de las artes escénicas. La mesa del día de hoy trata sobre temas de actuación. Tenemos a unas mujeres maravillosas y a un caballero. Tenemos desde Argentina a la maestra Carla Pesolano con su ponencia La lectura como base sensible para una escena que sabe. Desde Brasil tenemos al maestro José Ramón Castillo con su ponencia La artificación de los cuerpos en la escena. Tenemos también desde Chile a la maestra Carolina Carrasco con su ponencia Bendito Teatro. Y desde Chile tenemos a la maestra Silvana Bustos con su ponencia Formación actoral en Chile en contexto de estallido social y pandemia. Con esto también damos pues inicio entonces al Congreso. Les recordamos a los participantes que si tienen alguna pregunta pues lo estaremos haciendo al final de todas las ponencias si nos queda el tiempo. Entonces iniciamos con la maestra Carla Pesolano desde Argentina con su ponencia La lectura como base sensible para una escena que se sabe adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo voy a leer mi ponencia. Voy a leer con tranquilidad y espero que sea comprensible. Bueno, sí, se llama La lectura como base sensible para una escena que sabe. Este trabajo versa sobre dos miradas acerca de la lectura. Una primera, que es la lectura fundadora de mundos, al interior de clases y ensayos. Universos legibles, compartidos, que unifican ese tránsito efímero que es el proceso de puesta en cuerpo de una poética escénica. Por otro lado, un tipo de lectura más exterior, la que releva las huellas que van dejando las creadoras y los creadores en esos tránsitos escénicos. En la mayoría de los casos sin voluntad de dejar registro, sino simplemente circulando entre un punto y otro del proceso de creación. A partir de la reconstrucción de los materiales producidos en el decir de la práctica escénica contemporánea, podríamos hipotetizar que la historia del campo teatral se trama a sí misma al modo de una experiencia de lectura compartida. Y proyectando esa idea aún más lejos, quizás sea esta la clave de entrada para pensar en el tejido vinculante pero inacible de una comunidad cultural que se forja a partir de la memoria lingüística de aquellos que determinan las prácticas de la escena. Esto se da así porque desde esta perspectiva se propone que las praxis se encuentran determinadas porque los creadores dicen de ellas, pero no en el sentido de clausura que podría implicar la opinión de un artista sobre su propia obra, sino justamente su opuesto. Se trataría de abordar aquellos decires que configuran las concepciones de escena y de mundo de las creadoras y los creadores que tienen un ineludible impacto en la materialidad específica de aquello sobre lo cual trabajan. Al respecto, en investigaciones previas hemos tomado conceptualizaciones acerca de la praxis de actuación desde una configuración teórica que plantea la idea de resistencia dentro del campo teatral argentino. Desde referentes de nuestro teatro, se trabajó sobre conocimientos específicos que no solo aluden a las prácticas, sino que también las constituyen, al modo de una base tectónica que se impone como plataforma del pensamiento teatral de un territorio. En el desarrollo de esas pesquisas previas, nos enfocamos en una red de saberes que se halla implícita dentro del campo teatral y que hemos visto que es capaz de generar categorías y producir pensamiento de espesor, aludiendo a la materialidad escénica, sin pretender ser un reflejo directo de la misma. Concretamente, nos interesamos por poner en evidencia ese subsuelo del quehacer teatral que porta un sistema de pensamiento complejo que recupera y exalta la experiencia del hacer. Una peculiaridad que se observó fue que esos pensamientos emanados de las prácticas, manifiestos en discursos implantados en esas mismas prácticas, contienen de manera recurrente el formato estructural de la metáfora. Así fue que delineamos el armado de un glosario de palabras clave, siguiendo a Raymond Williams. Palabras que son constitutivas de los saberes de la escena en nuestro campo teatral y que reconocen a las metáforas como herramientas del pensamiento de los creadores. En algunos casos, se trataba de metáforas en sentido estricto, y en otros casos de léxicos con sentido figurado, a partir de los cuales las y los creadores
generaban un impacto sobre los cuerpos de actuación para la creación escénica en el marco del ensayo y de la clase. Aclaro acá que tomamos estos dos constructos específicos dentro de los procesos de creación porque los consideramos, el ensayo y la clase, las zonas más fértiles en lo que refiere a la producción de decires distintivos, con la complejidad además de tratarse de léxicos en muchos casos perecederos, es decir, que subsisten únicamente el tiempo que perdura el proceso de creación o el curso en el que se gestan. Sorprendentemente, en algunos casos sucede que esas mismas palabras vuelven a revivir en otros procesos de diferentes grupos o tiempos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la idea de la escena como campo de batalla. Esta terminología aparece en la sinopsis de una obra estrenada en 2019 por Hugo Martínez y Carla Di Grazia. Se cuela acá este concepto tan utilizado por Alberto Ure, que usualmente es recuperado por Cristina Vanegas cuando define su praxis de creación en base a lo que ella denuncia como el método Ure. Sin certezas acerca de la cadena de contagio que pudo atravesar este término, se pueden suponer eventuales transmisiones, pero se confirma definitivamente su reutilización con varias décadas de diferencia. Es decir, términos que se van activando y reactivando como de manera arbitraria en un punto dentro del campo. En mi investigación actual, una sospecha sobrevuela aquel relevamiento de datos terminológicos. Esos léxicos, que como dijimos en algunos casos presentan coincidencias en su uso, tienen un componente azaroso, recortado e inconsciente, pero también tienen una base lectora común. Se ha visto que cuando las creadoras y creadores del campo teatral porteño contemporáneo toman ciertos textos, los ponen a dialogar con sus praxis de creación, posibilitando reflexiones complejas acerca de esas praxis. Sin embargo, sus poéticas son disímiles, en algunos casos podría decirse prácticamente opuestas. Como dijimos al inicio de este escrito, pensamos específicamente en dos miradas diferentes de la lectura. Aquella inicial, que es la lectura fundadora de mundos al interior de clases y ensayos, que podría sintetizarse en eso que Analía Couceiro reconoce como la idea de latencia de obra que contiene cualquier material escritural. Analía Couceiro dice: leo cualquier material de literatura, de ensayo, leo con un lápiz en la mano y subrayo. Pienso que de ahí me van a salir muchas obras de teatro. ¿No? Esta idea de que cualquier material que tengo en escritura es potencia para producir escena. Luego, el segundo tipo, que sería una modalidad de lectura que releva las huellas que van dejando las creadoras y los creadores en esos tránsitos escénicos. Aquello a lo que alude Eduardo Pavlovsky, cuando afirma que su trabajo como actor, eso que lo constituía como cuerpo de actuación, tenía, él dice, relación directa con sus lecturas. Al recuperar y reactivar la experiencia de lectura, los creadores generan ciertos mecanismos, ciertos apartados, ciertas palabras, ciertas ideas, que parecen describir cuestiones muy interiores de sus prácticas. No obstante, aquello a lo que se alude suele manifestarse en materialidades y concepciones escénicas completamente diferentes. Por tomar solo algunos ejemplos del campo teatral de Buenos Aires. Spinoza, tomado por Barthes para referir a un cuerpo de actuación que copa la centralidad de la escena, y desde allí conceptos que le permiten describir lo visceral y lo corpóreo. Deleuze, recuperado por Pompeyo Diver en sus maquinarias teatrales, desde su idea de teatro como sistema de devenires, o el mismo Deleuze, recuperado por Eduardo Pavlovsky, cuando refiere a la idea de la defensa de lo propio al ir en busca de una praxis escénica subjetiva y micropolítica. También por fuera de los creadores de resistencia encontramos a Rancière, en Emilio García Güell, como faro para describir el abordaje de una materialidad escénica que busca descentrar la mirada para aspirar a recuperar la libertad de la subjetividad. Así lo dice retomando a Rancière. Las preguntas que se abren ante este brevísimo paneo son las siguientes. ¿Qué es lo que sucede al interior de esas lecturas? ¿Cómo hay tránsitos tan diversos provocados por los mismos autores y los mismos libros de un autor? Por otra parte, ¿cuál sería el sentido de relevar esas corrientes textuales, filosóficas, teóricas, que tienen un tiempo dentro de un campo teatral tan heterogéneo? ¿Cuál sería, a su vez, el interés de revisar el modo en que esas conceptualizaciones, provenientes de otras tierras y otras disciplinas, impactan en el pensamiento de las y los creadores de esta localización? Walter Benjamin posee una concepción de la lectura que se entrelaza profundamente con su concepción de historia. Se trata de un movimiento, una trama que reformula el pasado y lo reactualiza en cada nuevo presente.
Forster lo describe de una manera muy hermosa, que es la siguiente, retomando a Benjamin. Cada época cita de un modo diferente aquello que ha quedado en sus espaldas. Y según Benjamin, esto encuentra su equivalencia en la experiencia del lector. Respecto a esta concepción benjaminiana de la lectura, dirá Ricardo Foster. Acá voy a cito a Foster. Para Benjamin, cada lector, al interpretar el texto, reinicia la historia que se guarda en ese texto. Cada gesto de lectura es una suerte de glosa, de apertura, de hermenéutica constante que no hace cualquier cosa con la página leída, sino que le pregunta al texto a partir de las nuevas determinaciones, de las nuevas necesidades y de las nuevas experiencias que se han desplegado entre el libro y el lector, y que surgen allí, donde la letra cae en el horizonte, siempre renovado de las peripecias interpretativas, con las que cada época y cada lector recrea infinitamente lo recibido. En esa relación con la lectura también se juega la relación con la memoria y con la historia. Fin de la cita. Volviendo al campo de lo teatral, en esos intelectuales cuya materia de trabajo es la escena, los espacios, los cuerpos, las palabras y todo aquello que tome centralidad en cada concepción de escena, según el caso, se da una activación y pervivencia de un procedimiento que podríamos pensar más cercano a la traducción que a la mera lectura. Parece tratarse de una mirada de la escena que sabe lo que quiere decir y se encuentra buscando las palabras para hacerlo. A su vez, estas voces recuperadas de textos previos nutren un tipo singular de creación de conocimiento, especie de interlengua, como llama Benjamin, a la tarea de traducción que escapa a la lengua fuente y también a la lengua de destino, pero es capaz de iluminar el fondo del lenguaje. Así lo dice. Desde aquí, la circulación por el territorio sensible de las imágenes parece aspirar a resituar la producción de saberes del teatro en la zona de las praxis, poniendo en valor la producción de insumos teóricos, que serían la base tectónica del acontecer escénico. Ese procedimiento de lectura es fundante de sus modos de pensar y hacer escena. Por otra parte, ese vínculo entre la lectura y la praxis no describe una idea, sino que tracciona un pensamiento. Así es que este modo de acercamiento a la lectura se encuentra por fuera de la aplicación de una teoría. Muy por el contrario, esta especie de transmutación se conforma como un método de incorporación del proceso de descripción de un saber manifiesto de un modo directo en condiciones de producción, en una producción de saber específico de otro campo, y en una materialidad que de pronto se vuelve puramente escénica. Hacer teoría. Nos interesa esta interlengua, pensamiento, contracción a lecturas, porque es definitivamente habilitante de un modo de producción de saberes específico y situado. Si les preguntamos a los creadores de Resistencia si ellos consideran que hacen teoría, muy probablemente responderán que no, pero no hay lugar a duda que en este sistema de lectura como glosa no dejan de producir aquello que Anne Coquelin llama un tejido cerrado de referencias cruzadas que vale como teoría. He aquí un espacio valioso de reflexión en torno a la práctica, porque es el que se presenta de modo inevitable, es decir, estos creadores no pueden escapar a barnizar esos textos de concepciones que se anclan en lo que mejor conocen, que es la escena. De hecho, estas creadoras y creadores intelectuales son capaces de producir complejas categorías que emanan de las praxis de actuación, a la vez que producen un análisis de los fenómenos sociales circundantes a la praxis creadora en sí. Ya llegando al final, recupero nuevamente en este punto la mirada acerca de la historia que configura Benjamin, cuando la ve asimilable a la experiencia del lector. Este autor sugiere que cada lector, al interpretar el texto, reinicia la historia que se guarda en ese texto. Entonces pienso, si en esa relación con la lectura se juega de modo similar la relación con la memoria y con la historia, podría deducirse que el relevamiento de aquel tejido inaprensible de esta comunidad cultural permite acceder a lecturas inéditas acerca del campo en que fueron concebidas, pero además genera un tejido sensible que las interconecta, nutriendo el campo del que forman parte. Se disipa entonces por completo un anhelo de método científico, de método teórico, investigativo, pero se reivindica la inevitable materialidad escénica que se repiensa en cada intercambio lector. A modo de conclusión, tengo que destacar que al día de hoy nada de esto podría ser presentado de manera categórica. Este trabajo es simplemente un acercamiento, una sospecha de que en ciertos textos que circulan por el campo escénico se encuentran conceptos sustanciales que serán determinantes para afectar las prácticas escénicas de un tiempo y un territorio. Esto daría cuenta de un procedimiento, hasta ahora nunca revelado, en que la materialidad de la escena se encuentra radicada ni más ni menos que en el fondo del lenguaje que las nombra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carla. Bueno, continuamos el Congreso. Les recordamos a las personas participantes y a los ponentes que estamos dejando las preguntas para el final de todas las ponencias para tener tiempo con todos los panelistas. Continuamos con el maestro José Ramón Castillo desde Brasil con su ponencia La artificación de los cuerpos en la escena. Adelante, maestro. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien, sí? Muy bien, sí. Muy bien, yo voy a compartir aquí unas imágenes que quiero presentarles. Aquí, no sé cómo llegar acá. ¿Sí las ven, sí? Sí, señor. Muy bien. Artificación de los cuerpos. Voy a tratar de ser un poco así breve para poder llegar al punto de por qué utilizo este concepto de la artificación de los cuerpos desde Paolo Fabri. Sí, es un trabajo que estamos desarrollando con la compañía de teatro y que es una cuestión que me preocupa desde siempre. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de los directores es precisamente cómo los cuerpos de los actores consiguen entrar en esta sintonía de lo que queremos hablar, ¿no? Y nosotros recientemente hemos estado pasando por un proceso de adaptación desde la pandemia, todo esto de teatro online, teatro híbrido, teatro presencial, y nos ha llevado a pensar que necesitamos polemizar sobre la artificación del cuerpo. La artificación del cuerpo es un trabajo que lo voy a dividir en tres partes, ¿sí? Y esas tres partes son precisamente, puede partir desde I Can Breathe, no sé si ustedes se acuerdan, durante el año 2020 tuvimos como dos noticias muy potentes ahí, que fue el primero fue la pandemia, sí, que era un problema de un virus que atacaba los pulmones, y tuvimos el I Can Breathe en Estados Unidos, que fue una rebelión ante la muerte de George Floyd, y luego eso llevó una serie de lenguajes y propuestas estéticas que fueron llevadas no solamente dentro de las artes visuales, sino en el teatro, en el performance, sobre cómo respirar y cómo cortar la respiración y cómo esos cuerpos se fueron adaptando a un sistema de artificación de ese que nos plantea Mangieri y Paolo Fabri, ¿sí? Es decir, cómo desde una acción de protesta, de contagio, lo convertimos en una adaptación para que el cuerpo de los actores creara un sistema de comunicación dentro de ellos. Entonces, para entender por qué tomo esa idea de la respiración y la pandemia, lo digo en tres partes. Primero sería el lenguaje verbal y no verbal, cómo es que trabajamos con los actores, porque tuvimos que hacer ciertas adaptaciones de obras que estaban en presencial, las llevamos a digital, y luego esas obras digitales, cuando pasó la pandemia, habíamos escrito una serie de obras digitales y las pasamos ahora a presencial, entonces estamos entre ir y venir, y por eso estamos creando estos procesos de artificaciones y comprendiendo más a profundidad cómo se mueven los cuerpos de los actores y cómo los asumen, ¿no? La segunda parte que voy a tocar es precisamente sobre las fricciones culturales de los cuerpos, basados en Gustavo Geirola, cómo es que los cuerpos se comunican entre ellos y cómo crean todo un sistema conceptual artístico. Y por último, hay un trabajo reciente de Narciso Telles, que ahorita va a salir el libro, que es sobre las dramaturgias corporales interiorizadas del actor, que es el resultado final, ¿no? Incluso me parece súper interesante cómo es que esas dramaturgias corporales nacen desde el interior del actor y luego se multiplican ahí hacia la puesta en escena, ¿ok? Aquí estas imágenes que voy a estar pasando también son algunos de los montajes que tenemos nosotros acá en este momento. El lenguaje verbal y no verbal de Jaime Deval, que nos plantea, él dice que precisamente más del 93% de nuestra comunicación es solamente verbal, por eso cuando vamos al teatro estamos más viendo cómo es el desplazamiento del cuerpo del actor, que es lo que está diciendo muchas veces, ¿no? Entonces, ahí planteo desde la semiótica sincrética de Pablo Fabri, cómo es que ese cuerpo asume
un sistema de artificación de lo que está ocurriendo fuera de él. Sí, yo no voy a entrar en las polémicas de lo que es lo real y lo irreal, precisamente porque para eso están los estudios de Lacan, que nos dice que el cuerpo es una simbiosis entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces la artificación, de acuerdo con Paolo Fabri, dice que las plataformas contemporáneas son las que están creando una nueva forma de configuración corporal nuestra, que no es nada nuevo porque la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso, es decir, las personas crean unas nuevas máscaras, que es la máscara que aparece aquí a través de la pantallita con la cual estamos aquí hablando nosotros en este momento, ¿no? Incluso el mismo caso de la organización del Congreso nos indica cómo es que hay híbrido y hay, ¿cómo se llama? Presencial y online, ¿no? Entonces el proceso ese crea un sistema que mi cuerpo va a empezar a buscar esos procesos que están creados dentro del sistema cultural y creamos entonces lo que se llamaría las carnavalizaciones del rostro, ¿no? Jugando un poco con la categoría de Bakhtin, que es la carnavalización del cuerpo, pero aquí vamos a colocar el rostro, como el rostro crea unas nuevas formas de identificarse y crea unas nuevas máscaras, unas nuevas formas de concepción de máscara, y el cuerpo del actor va a empezar a asumir todo ese conflicto, ¿no? Entonces la aceleración fue pandémica, como yo les dije anteriormente, y entonces tendríamos lo que se llama el contagio y la rebelión. Es decir, en función de un problema de seguridad y de cuidado sanitario, se creó una nueva rebelión, que es una nueva forma de lenguaje que vamos tratando de comprender todos acá. ¿Sí? Yo le llamo a eso incluso una categoría que vengo desarrollando desde hace tiempo que se llama el imaginario del vacío, es decir, el imaginario de ese cuerpo vacío, va asumiendo nuevas formas de interpretación de lo que él considera que debe estar, ¿cómo se llama? En lo que se debe estar moviendo, ¿no? Los procesos. Entonces, por eso pasamos a las fricciones del cuerpo, donde ya entendemos que esa máscara permite que la palabra sea expirada. Los cuerpos se reescriben y se escriben sobre sistemas, ¿sí? Orgánicos y simbólicos. Aquí es una categoría también de Lacan que plantea que el cuerpo nuestro, las corporalidades se definen cuando el cuerpo entra en un sistema cultural y crea una fricción, ¿no? Eso, precisamente Gustavo Gerora es un investigador de teatro que plantea todas estas teorías desde el mismo psicoanálisis y crea todo un sistema donde el cuerpo es simbólico y reacciona ante todos los impulsos, ¿no? Ahí tenemos lo que se llama la iconización de los hechos, es decir, las máscaras del teatro, empiezan a jugar con aquello de lo fashionable o lo liqueable, es decir, las personas hacen cosas para que aparezcan muchos likes y ya no tenemos público, sino que vemos que tenemos usuarios, y los cuerpos de los actores empiezan a buscar, a percibir la acción de ellos realmente no es una cuestión única de crear un personaje, de crear una acción, sino que ya es mucho más complejo en el sistema de crear una serie de pulsiones energéticas que los ayudan a formar todo un sistema poético. Ayer, particularmente ayer en la conferencia de Guillermo Heras, él planteaba algo así como la idea del compromiso, es decir, los cuerpos de los actores se asumen ya como un sistema protagónico, creador, y dice la idea del compromiso es ética, estética y social, es decir, que cuando usted toma, por ejemplo, motivos como la pandemia y todo, que hace todas esas adaptaciones de teatro para ser transmitidas a través de la internet, o que fueron de internet y el cuerpo del actor ahora debe ir para el escenario, crea un sistema nuevo de iconización de hechos, y él crea unas nuevas formas de entender su cuerpo y cómo se va a adaptar. Una de las cosas que yo hice durante la pandemia fue precisamente entrevistar muchos actores de cómo se preparaban para entender cómo era que iban a actuar ahora a través de la cámara del teléfono celular, ¿no? Incluso hay un texto muy lindo de Gustavo Gerola que se llama Cinco Pesos, que es una experiencia del grupo Cinco Pesos en Argentina, donde él dice que hay un juego que ya la misma máscara del cuerpo ya inclusive se coloca como en la misma
la misma posición de la cámara del teléfono, como el cuerpo de ese actor intenta correr por ahí, ¿no? Entonces, ahí ya viene un conflicto que yo lo he planteado así como las poéticas de la violencia, que estamos viendo y cómo el actor lo vamos a ir induciendo para trabajar ahí. Sí, más o menos en el caso nuestro teníamos una obra de teatro que se llama Tránsito, que ya la obra estaba para estrenar, y a partir del 20 de marzo que se declaró la cuarentena aquí en Brasil, nosotros tuvimos que adaptar esa obra para el proceso online. Entonces la obra sufrió unos cambios bastante radicales en cuanto a la concepción de los dispositivos escénicos, ¿no? Y luego también yo escribí una obra que se llama La Casa o A Casa, donde había un juego de esa máscara, y ahora con este conflicto de que ya pasó ¿cómo es? Ya se vacunó todo el mundo y no sé si la pandemia pasó o no pasó, porque hablan de un mundo pandémico o pospandémico, no sé. Disculpen ahí que tenga esa duda porque todo el mundo habla de la pospandemia, pero otros hablan que estamos todavía en la pandemia. Entonces, esa obra de teatro se adaptó ahora para presenciar. En este momento estamos en temporada y los actores tuvieron que modificar todos los dispositivos escénicos y esos cuerpos crearon una nueva palabra, una nueva forma de escritura dentro de ellos. ¿Sí? Por eso yo coloqué aquí que hay una artificación de la violencia, donde hay unos conceptos nuevos y unos dispositivos escénicos nuevos que se generan dentro de esa forma de concebir el actor ese cuidado, ¿no? Es decir, cómo creo y también cuido mi cuerpo. Por eso digo que hay un contagio pandémico y tenemos cuerpos expandidos constantemente, tanto online como presencial. Y de ahí pasamos a la última parte, que sería las dramaturgias corporales interiorizadas, que yo planteo ahí desde Narciso Telles, que nos plantea que precisamente el cuerpo viene desde adentro, hay una propiocepción del cuerpo y crea un sistema de creación, ya sea presencial u online. Por eso los signos expansivos de los cuerpos son desde ilustraciones de sus cuerpos y las negaciones de ellos mismos, es decir, es como romper cada vez que tiene un sistema de experiencia que es ese imaginario, es ese saltar al vacío, ¿no? Y crea un quiasmo tensivo, como para los que saben, un quiasmo tensivo es que hay una pulsión que entra por un lado y entra por la otra, y que son igual de simétricas, ¿no? Es decir, la vida, la muerte, podemos utilizar la protesta y también crear un sistema estético que nace desde ahí, creando un sistema intercorporal. Y en todos los cuerpos de los actores sufren todas estas variaciones y más o menos es eso lo que es artificar, es decir, estudiar el proceso y llevarlo a este sistema creativo. Y para cerrar, coloco acá una frase de Rocco Maggieri que dice: el respiro de un cuerpo inerte se inserta en otros cuerpos vivos como escritura. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberme pasado del tiempo y bueno, seguimos en comunicación. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias a usted. Bueno, continuamos con la maestra Carolina Carrasco desde Chile con su ponencia Bendito Teatro. Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Si me permites compartir pantalla. Claro que sí, da la opción de compartir pantalla. Ok, yo soy Carolina Carrasco, directora de la compañía de teatro profesional Bendito Teatro, y les voy a compartir ahora imágenes para que después puedan tener las ideas y las imágenes de estos actores y actrices cuando yo les cuente nuestra maravillosa historia.
desconocida y sucia criatura que juegas delante de mi puerta, no te pregunto si me traes un mensaje de los símbolos. Encuentro gracia en ti por no haberte visto antes. Y naturalmente, si pudieras estar limpia, serías otra criatura que no vendría por aquí. Considero tu presencia tan solo con los ojos. Más vale ver una cosa siempre por primera vez que conocerla, pues conocer es como si nunca viéramos por primera vez, y nunca haber visto por primera vez es solo oír cómo lo cuentan. El modo de estar sucia esta criatura es diferente del modo que otras tienen de estar sucias. Al coger una piedra que te cabe en la mano, sabes que te cabe en la mano. ¿Cuál es la filosofía que llega a alcanzar mayor certeza? Ninguna, y ninguna podrá venir jamás a jugar ante mi puerta. Muchas gracias. Quería compartir esas imágenes con ustedes. Y a continuación les cuento, Bendito Teatro es una compañía de teatro integrada por jóvenes actores y actrices desde los 17 años en adelante, en su mayoría síndrome de Down. La semilla de este proyecto nace en el seno de la Corporación Altavida, formada por madres y padres de jóvenes con síndrome de Down, que ganan un proyecto UNESCO con la temática de la integración a la sociedad de personas en situación de discapacidad. Se les ocurre que el teatro es una buena manera lúdica de integrar y al mismo tiempo de visibilizar la realidad de personas con algún tipo de discapacidad intelectual, confiando en que el teatro como experiencia les entregará algún tipo de herramientas necesarias para su desarrollo personal. Y no se equivocaron. Fueron durante mucho tiempo ensayos diarios, durante 2 meses, donde partimos por lo básico, conocernos, entrar en confianza, aprender a mirarnos a los ojos, el círculo, mano izquierda recibe, mano derecha da, en silencio. Luego el cuerpo, nuestra herramienta de trabajo, el juego, la música factor preponderante para sensibilizar y crear dinámicas corporales, despertar el sentimiento y la expresión, sin un objetivo claro aún. Teníamos que soltar eso que estaba oculto, reprimido muchas veces por la norma, el miedo, el prejuicio y la discriminación. Había que generar el espacio seguro y cálido para el trabajo teatral. Era su propia poética la que debía asomar, su lenguaje corporal, verbal y no verbal, al servicio de la creación colectiva. Estrenamos la obra Qué Bueno, integrada por 10 actores en situación de discapacidad y 3 actores profesionales sin discapacidad, entre los cuales me encontraba yo. Fue un proceso intenso donde todos cambiamos y cambiamos para mejor, claro que sí. Sus voces eran más fuertes y claras, su mirada ya no estaba dirigida al suelo, ahora era firme a encontrarse con la mirada del otro. Apareció su mundo interno, se reveló el goce, la necesidad y la protesta. En resumen, este ser humano invisibilizado creó imagen, música, emociones, palabras y magia. Entonces había que seguir, queríamos seguir y seguimos como un taller de teatro, perseverando en este camino artístico. Seguíamos porque teníamos un espacio de pertenencia, donde cada actor y actriz se encontraba con sus pares down. Lograban identificarse en el valor de ser down, donde tener un cuerpo diferente, tan distinto a los estándares sociales, era hermoso, donde podía expresar sus emociones y era comprendido y comprendida, porque a los otros también les pasaba lo mismo. Ya no era el diferente, la diferente, el discapacitado, la discapacitada. Era un joven con síndrome de Down, que quería ser actriz o actor,
Pero las paredes de nuestra sala de ensayo se hicieron pequeñas, éramos más y más potentes en nuestro compromiso creativo y humano, entonces surge la necesidad de compartir estos descubrimientos con el mundo. Queríamos que todos vieran este nuevo lenguaje, estos nuevos cuerpos de actores y actrices diferentes. Surge entonces la compañía Bendito Teatro, dedicados a la creación colectiva de obras de teatro, donde cada actor y actriz participa activamente en el proceso, teniendo ensayos 3 veces por semana, de 4 horas, divididos en una primera parte para training corporal, donde cada actor y actriz se enfrenta al desafío de su propio cuerpo. Me reconozco en el otro igual pero diferente. Desarrollando en conjunto dinámicas corporales propias, preparando el cuerpo y el ánimo para la improvisación actoral. La segunda parte, las improvisaciones actorales, solos o con pares o con el colectivo, poniendo todo su ser al servicio de contar una historia, como puedan, como quieran, lo que ellos quieran. A veces con la provocación de una imagen, una idea, una música. Así va surgiendo espontáneamente los temas, nuestros temas. El amor, tema transversal a todo, sobre todo de pareja, de familia. La muerte y la discriminación, el sexo, la maternidad, temas que muchas veces eran tabú, incluso dentro de sus propias familias. El espacio sagrado que juntos creamos se transforma en un caldero de imágenes, propósitos, luchas, conquistas y magia que llegan a dar vida a la dramaturgia escénica del texto. Y vamos sumando lo que apareció en este conjuro de transformación. Y todo ese contenido se plasma en una puesta en escena, en música, escenografía, vestuario, maquillaje, imágenes. Un espectáculo teatral donde creamos lenguaje, historia, mensaje. Con más de 9 obras en el cuerpo, Orbo Ama Chaplin, La vieja Julia, Los Andes del alma, El peregrino, Fabián Vientofuerte. Después, Cómo me duele Chilito y Delirios pandémicos, obras Zoom, entre otras. Seguimos manteniendo la convicción de que el teatro es el espacio sagrado para transformar la mirada mezquina hacia las personas síndrome de Down. Nuestro camino se basa en la convicción de que todos somos diferentes y únicos y que ahí, en ese universo, está la riqueza y las respuestas a tanta ignorancia. El teatro, sus infinitas posibilidades expresivas, permite que la discapacidad sea un valor. Sus cuerpos transgrediendo la norma, sus voces provocando la incomodidad, sus silencios el vértigo, sus testimonios interpelándonos, una declaración de principios, un postulado sobre la belleza rebelde transgresora, nos da la oportunidad de adentrarnos en mundos desconocidos, nunca antes vistos, para conectarnos con ese otro lugar llamado goce. En ese proceso estábamos cuando llega la pandemia y fue una oportunidad para probarnos, para desafiar nuestros propios recursos, luchar con nuestros miedos, prejuicios frente a este nuevo mundo tan desconocido, el Zoom, ajeno, distante. Así nace Cómo me duele Chilito, y vernos y sentirnos a través de una pantalla, impensado. Pero aquí estábamos todos conectados y con ganas de seguir viéndonos, trabajando, creando ahora más que nunca nuestro acto de resistencia. Era poner todas nuestras herramientas al servicio una vez más de un relato honesto, sentido y consciente sobre lo que nos estaba pasando a nivel global y personal. Y nos fuimos adaptando al formato Zoom, nos transformamos en audiovisualistas, utilizando la precariedad a nuestro favor. Todo servía, cada casa se transformaba en escenografía, baños, patios, camas, lámparas, mesas, etcétera, etcétera. La familia bendita creció. Antes solo llegaban a conocer el resultado del proceso, sus padres, sus familiares, en un estreno. Ahora se transformaron en iluminadores, escenógrafos, maquinistas, asistentes, apuntadores, de todo. Se transformó en un trabajo colectivo y fuimos felices. A pesar de las dificultades, las limitaciones, las frustraciones, podemos decir que juntos conquistamos un nuevo espacio de creación no oficial. Quizás nuestra sociedad chilena aún no está preparada para el desafío de la otredad, pero aquí estamos con ustedes, agradecidos de dar a conocer nuestro trabajo, decirles que seguiremos creando por Zoom o presencial, mientras existan actores y actrices apasionados por el teatro. Seguiremos entreteniendo
reflexionando y transformando a todos los que quieran vivir esta experiencia bendita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Qué ponencia tan hermosa. Bueno, les recordamos a todos, al final vamos a tener las preguntas a los espectadores para que vayan haciendo las preguntas, también a los ponentes. Ahora con José Ramón, pues no se dieron bien las diapositivas, entonces si nos da el tiempo ahora para que él pueda compartir, porque entendemos también el trabajo tan grande que ustedes hicieron para hacer estas ponencias tan hermosas. Continuamos entonces con la maestra Silvana Bustos desde Chile con su ponencia Formación Actoral en Chile en contexto de estallido social y pandemia. Adelante, maestra. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Los saludo desde Valparaíso, Chile. Bueno, yo voy a compartir también, voy a leer lo que un poco he ido observando, cómo ha ido mutando, ¿no?, la formación de actores y actrices en Chile debido a dos hechos, ¿no? Uno local y uno mundial. El local corresponde a la revuelta, al estallido social que ocurrió en el año 2019 y a nivel mundial cómo también afectó a este proceso, ¿cierto?, de formación la pandemia. ¿Por qué he querido detenerme en estos años? Pues bien, entonces en el año 2019 Chile comenzó a vivir una serie de acontecimientos que llevaron a cuestionar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de este territorio. Estos procesos llevaron a la creación de una convención constitucional encargada de redactar una nueva constitución para este país, y en septiembre de este año se rechaza esa propuesta, iniciándose entonces un nuevo proceso. En el año 2020 estalla una pandemia en todo el mundo, y el movimiento social en Chile sigue germinándose en las casas, en los barrios, en los cuerpos de cada uno, de cada una. Nos seguimos reuniendo, seguimos pensando un nuevo país. A propósito, recomiendo el documental Mi País Imaginario, de Patricio Guzmán, quien ha documentado a través del registro audiovisual la historia reciente de Chile. Así que ahí les dejo ese dato. Todos estos hechos tienen una concadenación en meses, ¿no? E incluso podría, bueno, ya años. Desde los medios de comunicación y desde las instituciones estábamos viviendo una nueva normalidad, ¿cierto? Frente entonces a esto que estoy contando, aparecen preguntas. ¿Cómo ha sido estudiar teatro en Chile en medio de un estallido social y posteriormente en medio de una pandemia? Entendiendo que el primer hecho convoca y el segundo, ¿no?, aleja. Entonces, eso genera, en términos de formación, en términos de creación, otras preguntas, otros escenarios, otros espacios, y por lo tanto, esto es lo que gatilla esta ponencia, que busca dar cuenta entonces de los desafíos que ha tenido que enfrentar el proceso de formación actoral en Chile ante el actual contexto político. Ojo, porque las reverberaciones del estallido todavía continúan, y bueno, y también obviamente a nivel sanitario. Por lo tanto, ¿qué particularidades y qué características propias, debido al contexto, tienen la generación de estudiantes de teatro de los años 2019 y 2020? Como les comentaba, en octubre del 2019 Chile despertó. En estos territorios, bueno, la nueva normalidad correspondía entonces a masivas movilizaciones. Esto ocurría desde octubre de 2019 en adelante todos los días, ¿no? Habían movilizaciones, cortes de tránsito, toques de queda, fuerte represión por parte de la policía. Miles de chilenos y chilenas se vuelcan a las calles para alzar la voz y protestar contra las estructuras económicas heredadas del periodo de la dictadura. Los y las estudiantes de teatro, por lo tanto, deciden suspender sus clases, ¿no? En tiempos de revolución no se hace teatro, aparecían esos letreros por ahí, ¿no? Y sumarse entonces a esta gran ola, a este gran movimiento, desplegando entonces una serie de manifestaciones performáticas. Era como que si la escena hubiese salido ya a la calle, el teatro salió a la calle. La actualidad sube a escena, dando paso entonces a una fructífera poética, siendo una respuesta desde el teatro ante la crisis que imperaba.
Los y las estudiantes de todas las escuelas de teatro entonces deciden entonces movilizarse, y al paso de las semanas se decide volver a clases, básicamente porque nos dimos cuenta de que en el teatro podemos encontrarnos, reflexionar, activar nuestros cuerpos y voces para procesar y expresar lo que estaba aconteciendo. En el caso de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, a la cual yo en ese momento estaba apoyando en el proceso de egreso, cuando volvimos a los ensayos y a las clases, me di cuenta que ya no éramos los mismos, las mismas, habíamos sido atravesadas por las marchas, los cantos, los gritos, las conversaciones, la represión, la lagrimógena, imágenes contradictorias. Debíamos, por tanto, sumar toda esa experiencia al proceso de la creación. Entonces aparecían testimonios, canciones, materialidades que nos permitieron dar mayor profundidad al proceso desde el contexto en el que estábamos viviendo. Y ahí yo me di cuenta que los estudiantes y las estudiantes había un impulso, había un para qué, un por qué, había algo que decir, había algo que contar, y por lo tanto percibí que la interpretación, las actuaciones, los ejercicios, las canciones subían, ¿no? Era como que estábamos todo Chile en una sintonía, y por lo tanto había un fuego ahí que yo vi. Entonces, por eso siempre le decía a los y las estudiantes que miraran y siempre se conectaran con lo que estaba en el exterior, porque de esa manera también se enriquecía la propia escena. Está bien aprender técnica, voz, manejo corporal, pero también ese diálogo con la realidad, que creo yo mejora muchísimo, muchísimo la interpretación cuando el actor, la actriz está conectada con lo que ocurre en su exterior. En la sala entonces de teatro de la Universidad de Valparaíso se realizaron obras en medio de manifestaciones, hubo funciones en las que no pudimos salir de la sala por el uso de lagrimógenas, temíamos que nos pasara algo, nos quedamos encerradas en el teatro en más de una ocasión, mirando por la ventana todo lo que ocurría, sintiendo rabia, impotencia, angustia y miedo. Al año siguiente, entonces, estalla la pandemia, ¿no? En 2020, y por lo tanto era como, nos boicotearon el movimiento, ¿cierto? Porque nos fuimos para la casa, silencio, varios meses, quietud corporal, teatro online, tratar de volver, ¿cierto?, al encuentro, al tecnovivio, teatro Zoom. Entonces, ¿cómo fue formar ahora actores y actrices en estas condiciones de aislamiento, si el teatro es un arte, ¿no?, de presencialidad? Pues se tuvo que girar hacia la pantalla y nuevas propuestas aparecieron. O sea, es como que siempre ver el lado positivo más que el negativo, ¿no? Es como, sí, nos tuvimos que irnos a nuestras casas, pero aparecen nuevas propuestas. Y una de las más contundentes fue de la actriz y pedagoga teatral Verónica García Huidobro, quien publicó un libro en periodo de pandemia que se llama Teatro aplicado en educación, en el cual ella expone la denominada quinta tendencia en pedagogía teatral, la cual se realiza íntegramente en formato virtual. Entonces ella hace efectivamente todo un análisis, un estudio, y le entrega materialidad al docente teatral para que pueda efectivamente continuar su formación, ¿no? En este texto que ella desarrolla junto a Ana Sedano y la profesora, no recuerdo su otro nombre, pero son 3 profesoras. La escuela de teatro entonces tuvieron que adaptarse a este formato, exigiendo al estudiante mayor rigor y disciplina para poder realizar los ejercicios teatrales en forma virtual. Pero nos dimos cuenta que al pasar de los días ya los estudiantes no querían prender cámara, ya no querían participar, ya en realidad había un desgaste. Entendimos, por tanto, que teníamos que volver a la presencialidad. Durante este periodo que estoy comentando, los egresos de teatro se realizaron en formatos virtuales. Sin embargo, quisiera resaltar lo que hizo la directora chileno-mapuche, Paula González Eyel, quien propuso generó otra propuesta, ¿no? Ella le habló a sus estudiantes en ese momento que quería hacer un documental escénico. Entonces, por lo tanto, aparece otra poética, ¿no?, un documental escénico, y se llamó Río de Sangre. Voy a dejar el link después para que lo puedan revisar por YouTube, el resultado, ¿no?, porque ella
además que se dedica al teatro, se dedica es documentalista, entonces toma su cámara, se va a la casa de los estudiantes y graba los cuerpos de los estudiantes en medio de la naturaleza. Río de Sangre, así se llama este documental escénico. Este proceso, o estos procesos, nos llevaron a reinventar la forma de hacer teatro, ir adaptando los formatos a las posibilidades existentes. Junto a esas búsquedas también nos cuestionamos qué es teatro y qué no lo es, cuáles son los límites, las fronteras, existen límites, aparece lo liminal. Muchos y muchas teatristas han tenido que transitar en estas preguntas desde que las salas tuvieron que cerrar obviamente por causa de la pandemia y las sucesivas e interminables cuarentenas. Recordemos que en Chile, desde el estallido social, ya muchas salas habían suspendido sus funciones. Durante este periodo han proliferado entonces talleres y teatro Zoom, así como también el denominado teatro por streaming, y junto a ello entonces las primeras voces que lo niegan y voces que lo defienden como posibilidad de creación y difusión. Entendamos que el teatro, al igual que otras manifestaciones artísticas, responden a su contexto. Durante el siglo XX, en medio de los conflictos bélicos, el teatro da respuesta, generando las denominadas vanguardias, aparece el teatro expresionista, el teatro simbolista, el teatro del absurdo, el teatro de la crueldad, el denominado teatro épico. Frente al contexto de pandemia y confinamiento, estallido y las artes escénicas en Chile, hemos tenido que responder también, creando una nueva respuesta, ¿no? Desde la poética teatral. Hacer teatro y formar futuros actores y actrices en tiempos de catástrofes, sin duda, nos ha significado un tremendo desafío, pero también una tremenda posibilidad de aprendizaje. Nos arrastra a traducir una experiencia presencial al actual contexto de confinamiento y actividades digitales. Recordemos que acá en Chile igual se han suspendido ya muchas restricciones sanitarias, se ha vuelto a la presencial, ya no usamos mascarilla. La necesidad, dicen por ahí, crea el órgano. Entonces, ante la necesidad de comunicar y de expresar nuestro trabajo, optamos entonces por el tecnovivio. Logramos terminar la formación actoral de los y las estudiantes y seguir con nuestras clases. Seguro, en un futuro podremos observar nuevas conclusiones de este proceso, pero por ahora nos toca entonces adaptarnos y o resistir y o crear, ¿cierto?, a partir de los nuevos contextos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Silvana. Bueno, con esto ya terminamos entonces todas las ponencias. Vamos a darle un espacio al maestro José Ramón para que nos muestre, si desea, las diapositivas que no pudimos ver bien. Maestro, ¿puede compartir pantalla o lo hago desde acá, desde mi computador? Si por gentileza puede colocarlo usted ahí, ¿sí? Listo, ya voy a buscarlo. Por el momento, entonces, las ponentes desean agregar algo mientras busco el acceso y si tienen algunas preguntas. Sí, yo quería Abro hacer un el espacio para comentario. que pregunten. No sé si tiene algún comentario previo. Sí, porque por ejemplo aquí estoy viendo que el trabajo de Carolina y el de Silvana son trabajos muy interesantes porque precisamente hay un problema, ¿cómo se llama? Transversal que está ahí, cómo es utilizar esas nuevas formas de que el actor comprenda que hay otras formas de expresarse, no solamente desde lo presencial, sino que si va al de online y luego cuando se acostumbra al online, vuelve a lo presencial. Entonces creo que ahí hay una mudanza dentro de lo que entendemos como la corporalidad del actor y cómo el actor convierte este medio digital como parte de extensión de su cuerpo. ¿Ustedes qué opinan? Quisiera como escucharla un poquito más. La verdad es que cuando Silvana dice que la necesidad crea el órgano, le encuentro toda la razón, porque cuando vino tan abruptamente la pandemia, nosotros llevábamos ensayando más de 10 años, 3 veces a la semana, y de repente nos encontramos con que teníamos que estar encerrados y la única manera de comunicarnos y encontrarnos era el Zoom. Y yo, con todos mis prejuicios, a pesar de conocer mucho a los actores y actrices Down, a las personas con síndrome de Down, yo tuve mucho prejuicio porque dije,
van a ser capaces, porque yo también soy muy poco tecnológica, entonces mi pregunta era, ¿vamos a ser capaces de trabajar, de crear, de movernos, de expresarnos a través de esta pantalla, de este rectángulo? Y pasó algo muy bonito porque nos juntamos primero para vernos, para reencontrarnos y no perder el lazo humano. Primero que todo porque a todos nos abrumó esto de la pandemia, el encierro, la muerte, etcétera, etcétera. Y el primer día llegaron todos los actores y actrices y eso fue muy emocionante. Todos se conectaron desde sus dispositivos posibles. Computador, iPad, teléfono. Y fue emocionante encontrarnos. Y después fue el primer desafío. Yo dije, ¿cuál el ejercicio, qué ejercicio puedo hacer para saber cuánto somos capaces de manipular este dispositivo? Y lo primero que hice fue, a ver, compañeros, les dije, apaguen la cámara. Y todos se apagaron. Prendan todos. Y todos se encendieron. Y yo dije, listo, ahí hay una escena. Y ese fue el primer signo de decir, ok, o sea, prendiendo y apagando cámara íbamos a poder construir. Y así empezó y empezamos a juntarnos y empezamos a desarrollar estas habilidades dentro de este rectángulo, donde yo contaba todas las piezas, los comedores, las cocinas, todo se transformó en escenografía. Todo, todo, todo. Ellos mismos aprender dónde nos veíamos mejor, dónde si yo ponía la mano, entonces nos transformamos en cineastas, ¿no es cierto? En que la mano adquiría otro valor, el dedo, ¿no es cierto? Un ojo. Empezamos a trabajar el lenguaje audiovisual y fue maravilloso. Y montamos 2 obras Zoom, Cómo me duele Chilito y Delirios Pandémicos. Entonces tengo que decir que uno se adapta a la necesidad también y por la pasión y las ganas de hacer teatro, actuar, no perder el trabajo, la perseverancia y sobre todo nuestra misión, que es visibilizar nuestro trabajo, nuestro mensaje, visibilizar el trabajo profesional de los actores y actrices síndrome de Down. Yo Muchísimas quisiera aportar algo muy cortito. Como bien dices tú, Carolina, se transformaron, ¿cierto?, en expertos en usar después el formato Zoom y la cámara y todo. Apareció ahí un nuevo saber también, ¿no? Yo quisiera resaltar que en el caso que observé yo del egreso de la Universidad de Chile, que justo tocó egresar en pandemia, me fijé que la directora Paula González resaltó la dramaturgia. Y ahí yo dije, oh, claro, porque ella le daba tareas a los actores, a los y las estudiantes, y en la sesión siguiente leían sus textos. Entonces, era como que si ya no era tan, porque yo me ponía a leer, así como nosotros lo hemos hecho ahora, ¿no? Yo me ponía a leer, pero claro, mi texto creado poéticamente, entonces ya no me cansaba el formato Zoom, sino que al contrario, yo quería escuchar el otro, y la otra, y la otra, y después hicimos un Word, y empezamos a meter todas, y después íbamos editando en vivo, y íbamos como creando dramaturgia, era como que potenciamos la dramaturgia, si ya los cuerpos no podían crear en presencia, sí nuestras mentes, sí nuestros corazones, sí nuestras palabras, sí nuestra escritura. Por eso lo que hablaba Carla me resonaba mucho, ¿no? Como porque apareció ahí en este formato virtual la posibilidad de trabajar la dramaturgia, y la dramaturgia subió muchísimo, pero muchísimo. Y que eso quería comentar. Bueno, Silvana, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Ay, no me están escuchando. Sí, 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 te escuchamos. ¿Sí? Listo. Sí. Entonces vamos a abrir la presentación del maestro Ramón. Denme un momento, por favor.
Voy a compartir entonces la pantalla. Bueno, maestro, usted me dirá, los voy pasando y ya, vamos a compartir. ¿Pueden ver? Todavía no, pero está en proceso, parece. Está cargando, sí. Listo. ¿Se ve bien? Pasa a la Sí. siguiente, porque esto de la pandemia, pasa a la siguiente. A la siguiente. Esa que está aquí es de la obra anterior. Anterior. Esa es la obra Tránsito, ¿no? Porque los cuerpos de los actores tuvieron que adaptarse. Esta era una instalación que se hacía dentro de la obra, donde ellos trabajaban con plástico y utilizaban su cuerpo y los cubrían de plástico. Pero luego cuando llegó la pandemia, el problema fue cómo resolvemos eso y transmitirlo vía online. Entonces ellos empezaron a experimentar con sus cuerpos, atravesaban con un proyector que colocara, o sea, era como, porque la obra trataba sobre los tránsitos fronterizos, ¿no? Yo trabajo básicamente en lo que es teatro de frontera, entonces aquí era experimentar, él decía, la máscara tiene que ser esa, no utilice solamente la máscara normal, la de respirar, la que estamos usando, sino vamos a utilizar otro tipo de máscara y empezaron a experimentar con plástico, con muchísimos materiales, ¿sí? Podemos seguir. Y esta que sigue, la foto que sigue, que sería esa, ya fue después cuando nosotros hicimos la obra La Casa, o A Casa, que está actualmente en temporada, era quitar la máscara y ahora pasarlo de la máscara que se hacía en internet, ahora hacerlo en presencial y es todo un desafío. Si podemos pasar a la siguiente, Ángel, aquí estamos trabajando, sigue. Y estamos trabajando precisamente todo lo que son otros modelos. Acá, por ejemplo, que ya la máscara ya es a través de otros elementos que estamos utilizando, ¿no? Es también por la cuestión de la pandemia y también convertirlos a ellos también en una especie de voceros activistas, ¿no? Que también cuestionen si de verdad todo este conflicto fue para callarnos la boca o meternos dentro de las casas, evitar el contacto, la protesta, con tantos problemas que tenemos actualmente en el mundo, ¿no? Realmente, no solamente de Brasil, sino en todo el continente, ¿ok? Era básicamente esas las ideas que quería conversar con ustedes. Gracias, Muchísimas maestro. Voy a gracias. dejar entonces de compartir pantalla, ¿sí? Ujú. Muchísimas gracias a todos. Vamos a mirar si tenemos preguntas. Si ustedes quieren agregar algo más, todavía tenemos 6 minutos para agregar algo. Yo, Ramón, tenía ganas de hacerte una pregunta, si podías desarrollar un poco más esta idea que traes tan interesante. Digo, ahora también se me termina como de completar algo viendo como algunas las imágenes y esto de la máscara, ¿no? Como estas versiones de la carnavalización del rostro y demás. Pero quería preguntarte acerca de estas dos ideas que traes, que son las ficciones del cuerpo y esta idea de de la reescritura de las corporalidades. Digamos, como qué tipo de procedimiento performático, actoral, podría como propiciar estas cuestiones. Sí, Carla, sabes que precisamente sobre las fricciones del cuerpo es porque una de las cosas, de las premisas, ahorita incluso va a salir publicado un libro en la próxima semana sobre la actuación contemporánea. Hay experiencias de diferentes partes del continente. ¿Cómo es que los directores, porque siempre nos enfocamos qué hace el director? Entonces aquí se enfoca es qué hace el actor con esa carga cultural que él trae, ¿sí? Que es una carga donde él siempre, nosotros tenemos una huella cultural. Cuando él entra a trabajar con nosotros, cómo ubicar todas esas fricciones culturales, cómo llegar a un consenso del concepto escénico, cómo utilizar los dispositivos para que ellos consigan encontrar incluso no solamente desde la visión del concepto del director, sino que él también como vocero, porque la voz, o sea, la escritura de ese cuerpo es él, no soy yo realmente como director, es el actor el que está exponiendo su cuerpo, está haciendo una escritura y ahí, a través de esas fricciones corporales, ¿sí? De ese intercambio constante, porque no es solamente el intercambio creativo de decir, bueno, vamos a hacer esta obra, sino todo ese proceso de investigación, todas las emociones que él trae a la escena,
todas las inquietudes que él trae, todas las angustias, todo ese proceso, todos sus conceptos políticos, sociales que tiene en la cabeza, crea ese sistema de esa fricción cultural y da un resultado, ¿no? Lo que lo convierte posteriormente realmente es como en un vocero de esos conflictos que están aconteciendo en su contexto, ¿no? Por ejemplo, yo vi ahí el trabajo que decía Silvana, que ellos con lo de Chile, el conflicto de Chile, ellos terminaron fue creando una especie de panfleto no de panfleto, de cartel, así decir, aquí estamos, esto es lo que nos está pasando, y esos cuerpos aparecieron ahí. Por eso yo hablo mucho de que es muy importante nosotros como creadores tener claro que hay una dramaturgia interior del actor, es decir, él viene pensando, y nosotros tenemos una responsabilidad impresionantemente delicada, que es armar todo eso, toda esa polifonía en un espectáculo que viene a hablar de eso. Que el espectáculo, por mi experiencia, yo trabajo en espectáculos que son muy abiertos, con muchas instalaciones performáticas, donde el cuerpo pueda liberarse, pueda hablar, pueda dialogar. Inclusive yo hablo mucho de esa dialéctica que tiene que haber en la sala, ¿no? Donde el público no precisamente tiene que estar sentado mirando, ellos también pueden opinar y decir, bueno, yo me cansé de verte, ¿no? Me voy, creo que esto no está pasando aquí, porque el público también tiene esa responsabilidad, quedarse, irse, participar, no sé. Entonces el actor es el que va llevando eso, ¿no? Creo que es parte de eso, de ese trabajo, y ahí les puedo pasar mis contactos, porque ahí también tenemos algunos libros que estamos ahorita promocionando. Por ejemplo, yo hice un trabajo sobre lo que son las corpografías de frontera, que eran las experiencias de los actores que vivían en las fronteras que estaban encerradas y cómo ellos asumieron eso. ¿Ok? Les puedo pasar ese libro ahí con mucho gusto. ¿Ok? Dale, dale, encantada, muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Bueno, a todos les agradecemos muchísimo su participación, a los ponentes, tanto como a los espectadores. Bueno, a todos ustedes también les envié por interno pues todas como las preguntas que nos habían dicho, que nos habían preguntado algunos espectadores. Pues quiero decirles que particularmente pues esta ha sido una mesa muy bonita, les agradecemos a todos, de verdad, todos esos temas han sido maravillosos. Sabemos que esto es como un abrebocas de todo lo que se viene, todo lo que puede dar, pero están divinos esos proyectos. Tenemos, por ejemplo, el comentario de Anaí Cárdenas, qué lindo proyecto, solo felicidades a los ponentes. También hay otras personas interesadas y a ellos les hemos enviado como la información en los temas específicos en los que preguntan. No, pues ya con esto estaríamos cerrando esta mesa. Vamos a tener un receso de 15 minutos. A las 11:15 volvemos. Vamos a continuar ahora con la siguiente mesa, que son mujeres en el teatro, y también los invitamos para que entonces la plenaria, que es a las 12:30 del día, para que se conecten todos. Les reitero, muchísimas gracias por su participación, maravillosas ponencias, muchísimas gracias. Entramos entonces en receso. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. A Gracias, ustedes, muchas chao. gracias. Un abrazo ahí en la distancia. Gracias. Online, abrazo online.